un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 28 de abril lo vamos a compartir con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, con el diputado del Partido Republicano, vicepresidente también del partido, José Carlos Mesa, con Pedro Pizarro de Renovación Nacional y con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Con ellos, con ella, comenzamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, sigue la polémica por el famoso oficio filtrado, ¿no es cierto?, donde se sugiere, se recomienda o se pide, ya no sabemos cuál es la palabra, bueno, sí, ya la voy a precisar, diversos programas en distintos ministerios, ¿verdad? Ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó el manejo de Hacienda, dijo que el segundo piso tiene que tomar las riendas, esto no puede ocurrir de que haya este tipo de filtraciones, ¿no es cierto?, porque generaron toda una polémica para el gobierno. Recordemos que incluía la eventual descontinuación de 142 programas con un costo total cercano a los 5,4 billones de pesos. El instructivo, que también considera recortes de hasta un 15% en otras iniciativas, forma parte del proceso de formulación del presupuesto 2027. Aseguran desde el gobierno, ¿no es cierto?, este presupuesto en un contexto de estrechez fiscal. Y ayer, lo más nuevo, ¿no es cierto?, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, José Ignacio Yodrá, abordó esta polémica y dijo, admitió que no fue adecuado quizá el haber consignado la palabra descontinuar programas. En vez de descontinuar, quizá la palabra era más bien reformular. Explicaciones más, explicaciones menos, todavía el gobierno no ha logrado desactivar esta polémica, pero estas críticas, además primera vez que desde el Partido Republicano hay una crítica a algún manejo del gobierno. José Carlos Mesa, ¿comparte con el presidente de su partido esto? Hola, muy buenos días Cecilia, muy buenos días también al resto del panel. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, a la pregunta directa tuya, yo sí, evidentemente lo comparto. Creo que aquí se han cometido errores comunicacionales y también yo diría que hay algunos errores de diseño, porque este documento que se filtra, porque al final igual siempre todo es público en el Estado, ¿cierto? Salvo que la ley o una cuestión especial determine que sea secreto. No es un documento que se haya redactado para comunicarlo al público, no es un comunicado. Es una interacción, por así decirlo, entre distintos ministerios para avanzar en la evaluación de diversos programas en el contexto de la construcción del presupuesto nacional, pensando ya en la ley de presupuesto que se tramita a fin de año y que debiese entrar a regir el próximo año. Entonces, por lo tanto, claro que uno queda con la duda, ¿por qué una cuestión que es una comunicación interna entre los ministerios? Que yo comparto también lo que dice Yodrá respecto a que la palabra descontinuar está muy mal puesta ahí y se pudieron haber usado un montón de otras palabras que quisieran denotar exactamente lo que se quería decir. ¿Por qué se toma esto? Se convierte en una noticia, una cuestión que se hace todos los años a propósito de una palabra, porque además yo por lo menos me pregunto honestamente si es que alguien cree de verdad, más allá de la performance política que cada uno, gobierno y oposición, va a hacer sobre esto y sobre otros temas. Yo no tengo ningún problema con las críticas y con la oposición. Fui oposición durante 4 años. Pero alguien con un par de dedos de frente puede de verdad creer que se va a descontinuar, por ejemplo, programas de alimentación. ¿De verdad, con una mano en el corazón, yo lo pregunto? Evidentemente no. Entonces se crea un problema, creo yo, de alguna manera un poco artificioso, por una cuestión, creo yo, esto sin tener conocimiento interno, Cecilia, creo yo, por errores de diseño interno, porque alguien tomó esto, no sé quién, no, y creo que nunca lo vamos a saber tampoco. Ahí ustedes, la prensa, ¿cierto?, siempre son muy celosos de sus fuentes. Toma esto,
y lo comunica con algún tipo de escándalo, cuando en realidad lo único que uno podría catalogar de inapropiado es la palabra que se utilizó. Claro, o sea, es solo la palabra. En vez de descontinuar, la palabra era más bien reformular, dice Yodra, ¿no es cierto? Ahora, exactamente, la polémica, para agregarte sobre ese punto, Cecilia, solo 30 segundos, perdón. Pensemos que solo el año pasado, en 2025, la Contraloría reveló en ese mismo programa pagos de hasta 12 millones de pesos por una sola ración. Entonces, es evidente que hay que revisarlo. ¿Significa esto que hay que cortar el programa? Claro, por supuesto que no. Pues no va a vender el sillón de Donoto. Pues. Salgamos del tema, Junaed, porque hay muchísimas otros puntos, ¿no es cierto? Porque es en todos los ministerios. Por ejemplo, en economía, no seguir con Súmate a Innovar o Fomento a la Calidad, por decir, en salud, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, o varios en ciencia, en justicia. Hay 2 planes en los que se propone no persistir: el programa de derechos humanos y el de intermediación laboral para jóvenes. Bueno, en fin, son varios temas. Ahora se dice, bueno, ¿a quién endosarle este error comunicacional, entre comillas? Si a Hacienda, si a la DIPRES, si al segundo piso. Pero bueno, el asunto es que no nos olvidemos que esto lleva, este oficio, la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Por lo tanto, él también lo leyó. ¿Por qué él no advirtió que la palabra correcta era reformular y no descontinuar, por ejemplo? ¿O se le pasó? ¿Qué crees tú, Pedro Pizarro? Hola, Cecilia. Saludos. Hola, buen día. A todo el panel que nos están escuchando. A ver, hay varias cosas acá. Lo primero, uno tiene que actuar en el sector público siempre pensando que los documentos se pueden filtrar. O sea, ese tema que aunque sean documentos de trabajo y cosas, entonces hay que tener cuidado, un cuidado extremo ahí con los términos que se usan. Lo segundo, bueno, este es un ejercicio que se hace todos los años en la elaboración de la ley de presupuesto, y con una nueva administración es normal que se revise. Ahora, que se revise no quiere decir que se vayan a cortar ni eliminar, o sea, tal como decía Juan Carlos recién. Entonces, claro, el término no es el término apropiado, el término puede ser mejorar, revisar, etcétera, pero que haya una revisión de todos los programas es un proceso natural, normal. Que hay algunos que es que había algunos donde decía revisar, otros reformular, otros descontinuar, o sea, había varias categorías y con el monto de cada uno. Ese término descontinuar, yo creo que es un término que no es el más adecuado. Creo de que ahí es reformular, es revisar, es mejorar y no lo otro. Pero claro, es un documento de trabajo, por lo que se ha sabido. Acércate un poquito, Pedro. Ya, es un documento de trabajo interno, por lo que se ha sabido, que se filtra, cosa que pasa y va a seguir pasando lamentablemente, y uno tiene que actuar siempre pensando que eso puede ocurrir. Entonces ahí hay que tener máxima precaución con los términos, porque ese tipo de desprolijidades puede generar este tipo de polémica y claramente que hay sectores también que la agrandan. Entonces, claro. Y nos tienen hablando de esto varios días. Bueno, pero vamos al tema de fondo. Cuando Yodra dice hay que hacer, por ejemplo, para mejorar un programa, es más, en el programa de alimentación dice, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que como de alguna manera esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Es la idea de reformular. O sea, de todas maneras, debería haber un cambio de programa, o otra figura. ¿Cómo hay que interpretar esto? A ver, Lautaro Carmona, vamos ya más allá de la forma, el fondo también. No, yo creo que el fondo se parece mucho a lo que es la política pública que ha expresado el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda, cuando para él hay temas que son irrebatibles y que por consiguiente no hay ninguna posibilidad de reconsiderar. Ahora, a mí me llama la atención, afortunadamente está este programa, pero claro, el día martes, y estas cosas ocurrieron, si no me equivoco, el domingo, el viernes, para que hubieran dos parlamentarios que pudieran interpretar lo que quiso decir el gobierno. Es decir, ahí hay un problema de la pega de los que están en el gobierno, porque no es que sea tal cosa, sino esta otra, y nadie vaya a pensar que no, esto está en línea con la actitud que tiene el gobierno en términos titulares de afectar los programas sociales, de incluso lo afecta no solo ya en directo con estos recortes,
sino cuando se autoplantea tener menos ingresos fiscales por la vía de disminuir los impuestos de los ricos, muy ricos y del gran capital. Okay. Entonces es muy consistente el imaginar que estos no son derechos, son concesiones que hacen dadivosamente los que están ejerciendo las tareas de gobierno. Y a mí me parece, digamos, que hay una alteración de lo que es la dignidad de los seres humanos, hay una alteración de lo que es las obligaciones que tiene un Estado, país, para con sus conciudadanos, para quienes son los que constituyen la sociedad, en este caso del país. Y hay claramente una cosa muy clasista respecto a los que menos tienen. Y es lo que está cursando en distintos planos de la política. Por eso que si queríamos discutir precisamente y en detalle, para que nadie interprete lo que dicen que se interpreta mal, es que debía separarse el proyecto, y una cosa son el tema de los impuestos y los beneficios de los muy ricos, eso, claro. Y otra cosa son las políticas sociales, porque de lo contrario hay que buscar intérpretes para que expliquen políticas que son de mutuo propio en origen en el propio gobierno. Cierro, este no es un tema que en forma, que sea cegada, ciega, sin razonar, porque se van a aprovechar del pánico, etcétera, temas como ese, de parte de la oposición. Esta es una validación decreciente que tiene el gobierno, el presidente de la República, y para qué decir la vocera, digamos, que bien aporta, porque muchas de las cosas que son vinculadas a la vocera son mérito propio, digamos, o sea, no podría cargársela a otro sector de oposición, ni siquiera dentro del propio gobierno. A ver, pero a ustedes les sorprende que a este oficio, esta sugerencia o como quieran llamarlo. No, no me sorprende. Porque recordemos que una de las promesas en la campaña de José Antonio Kast era, ¿no es cierto?, el recorte fiscal de casi 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces de algún lado tienen que salir. Tal vez esto... Sí, pero... A ver, Paulina Bodanovich, esta famosa polémica, aclarar que esto es todavía no se ha concretado, no hay nada que diga que se va a hacer. La polémica salta por el solo hecho del oficio, ¿verdad? Paulina. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Cecilia. Yo creo que no es una polémica, es una posición política de nuestro sector en orden a señalar que es impresentable que las orientaciones que está dando el Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios para el próximo año vayan en la dirección de suprimir derechos de las personas. Creo que lo más grave se ve, o tal vez lo más visible, es este tema de la alimentación de los niños, pero también vemos... Pero que ya está desmentido, Paulina, ¿no es cierto? Eso sí, no va a ocurrir. Pero hay muchos otros. Cuando uno era chico, 2 pasos de Arica a La Paz, 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Entonces, no se puede así. No hay seriedad en esto. No se puede jugar con la alimentación de los niños, con los programas de salud. Yo creo que hay programas que pueden ser reevaluados. De hecho, en nuestro gobierno hubo una evaluación de eso y quedó pendiente, pero otra cosa es muy distinto, señalar que por razones de eficiencia se van a suprimir temas muy relevantes en distintas materias, además contrariando lo que el propio candidato Kast decía en su momento, que no se iban a afectar los derechos sociales o los derechos de las personas. Entonces, yo creo que aquí hay una visión del gobierno de imponer ciertas formas de trabajo sin ningún tipo de consideración con las personas, una falta de empatía que hemos visto sistemáticamente, tanto con las diferentes formas de aplicación del MEPCO, con las medidas paliativas que fueron bastante insuficientes, ahora con estas orientaciones para el próximo año. Entonces, bueno, yo espero que finalmente logremos tener algún tipo de participación y diálogo con el gobierno y no que sigan cometiendo error tras error. O sea, ahora, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile ayer a través de un comunicado dice que la sola sugerencia es preocupante, ¿no?
y llamó que el debate presupuestario se conduzca con responsabilidad sanitaria. No es aceptable descontinuar o debilitar una serie de programas si el objetivo es el bienestar de la población. O sea, esto tiene muchos alcances, porque cada ministerio, imagínense, todos los fondos que se podrían o revisar o reformular, va a generar una polémica en sí mismo. Pero insisto... Mira, perdona, pero por ejemplo, el tema de las vacunaciones de los menores con el virus, contra el virus sincicial. Esa fue una política que se empezó a aplicar cuando hubo muertes de infantes, de bebés. Después tuvimos 0 muertes. Eso, por supuesto, nadie lo relevó. Fue objeto incluso de revistas científicas que estudiaron y divulgaron esto porque era un gran avance en un tema que es bien grave en nuestro país. Claro. Entonces, echar pie atrás a esa política pública por una razón de eficiencia realmente es absurdo, porque además lo que eventualmente, entre comillas, el ahorro de vacunas, tú lo vas a gastar con esos niños hospitalizados, con niños graves, con madres o padres que no van a poder ir a trabajar, y eso también tiene un costo. Entonces, finalmente, esto de la planilla Excel no puede dar para todo. Tiene que haber una evaluación de verdad, pensando en los reales efectos de las decisiones que se adoptan. Pero eso no hace parte, no lo he leído al menos, ¿no? Dentro de ese oficio. No creo que se vaya a concretar algo de esa magnitud. Pero, por ejemplo, Elige Vida Sana o el Plan Nacional de Demencia, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, son algunos de los programas que están ahí. O sea, el desafío, si entiendo bien, a ver, José Carlos Mesa, del gobierno es cómo eficientar, que sean más eficientes todos los programas sociales, que todo el mundo reconoce que hay algunos que no funcionan muy bien, y no cortar derechos, y que esto sea políticamente viable, socialmente viable. Ese sería el gran desafío, José Carlos Mesa. Por supuesto, Cecilia, y de hecho mientras hablaba la senadora Bodanovich, que yo comparto los adjetivos que ella emite, o sea, cuando dice que con estos temas no se puede jugar, estos temas hay que tomarlos con seriedad. Justamente lo que por lo menos yo espero y busco es que el actual gobierno se lo tome con más seriedad. No digo que el anterior no se lo tomara con seriedad, ojo, no, para que no se malinterprete, pero que se lo tome con más seriedad y que juegue menos con esos temas. Comparemos, por ejemplo, sigamos dentro de la Junaev y comparemos la entrega de útiles escolares, que en octubre del 2024 todavía no se terminaban los del 2024. Yo estudié con los útiles escolares de la Junaev en la escuelita San José de la Villa y en Melipilla. Entonces, que te llegaran en abril y que te llegaran en marzo era tomársela, o que te llegaran en octubre era harto distinto. El actual gobierno, a cargo hoy día de Fernando Peña, gran amigo, a cargo de la Junaev, ya en abril había entregado la totalidad de los útiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay programas que se venían ejecutando mal, pero que no están mal formulados, sino que simplemente la ejecución se estaba haciendo mal. Eso también es parte de la evaluación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Qué tanto podemos mejorar sin hacer cambios ni legislativos ni cambios presupuestarios? ¿Qué tanto podemos mejorar la gestión? Yo creo que también hay un espacio grande de avance, porque efectivamente con estos temas no se puede jugar. Yo creo que en muchas oportunidades algunos funcionarios del gobierno anterior, con su displicencia, jugaron con estos temas y no se lo tomaron con mucha seriedad. Otros probablemente sí se lo tomaron con mucha seriedad. A ver, Paulina, si quiere responder a José Carlos Mesa. Se nos cortó la comunicación con Paulina Bodanovich. Bueno, el tema es que esto ya está... estaba muteada, Paulina, ¿me escuchó? No, bueno, el tema es que se ha instalado esta polémica, pero en paralelo continúan los diálogos por la mega reforma. Ayer se reunieron con el ministro García Ruminot, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Después de la reunión, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, confirmó que van a rechazar la idea de legislar, que piden que el gobierno retire el proyecto y que ingrese uno nuevo que separe los temas, sea la reconstrucción y por otro lado la reforma tributaria. Y también el Frente Amplio se reunió, dijo que ellos ponen a disposición sus votos, pero solo en reconstrucción. Tampoco están de acuerdo con el tema de la reforma tributaria. Pero bueno, el asunto es que curiosamente vinieron críticas por esta reunión, desde la UDI, por ejemplo.
a Flor Baise y Jaime Coloma. Dijeron que esto era un error, abrir espacio a quienes hoy son irrelevantes y buscan llevar al Tribunal Constitucional la reforma. No tiene sentido destinar tiempo y recursos en dialogar con actores cuyo objetivo es torpedear la iniciativa. Por supuesto, el ministro Ruminó salió a defender, dijo, nosotros yo llevo la relación con el Parlamento, es bueno tener oportunidad de explicar y de hablar, que siempre hay que conversar con todos y con todas. Esta crítica, Pedro Pizarro, desde la UDI, no sé si la compartes y ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de debilitar a un ministro? Mira, por alguna razón el ministro García Ruminó es el mejor evaluado del gabinete, porque está haciendo la pega, la está haciendo bien. La pega se hace y en materia política lo que hay que hacer es conversar con todos, y quien no entienda eso no entiende cómo se llega a los grandes acuerdos, como por ejemplo lo hicimos en el gobierno anterior con el tema de la reforma previsional, que hoy día no tendríamos a más de 2 millones de personas recibiendo beneficios si no se conversase todos los sectores para tratar de encontrar puntos de entendimiento. Entonces, claramente la evaluación de encuesta del ministro García Ruminó te dejan claro cuál es, pero ¿cómo entiendes tú esta crítica? ¿Qué es lo que la ciudadanía espera? La verdad que no la entiendo mucho, o sea, creo de que está errada, o sea, uno puede conversar, más allá de que te digan que no, que sí, pero el conversar es parte de la esencia de la democracia y tratar de alcanzar acuerdos. Siempre hay algún punto en el que uno puede llegar a coincidir, o casi siempre, y esa es la pega que se tiene que hacer. Espero que se siga haciendo así, porque es la única manera que hay de alcanzar acuerdos y de avanzar, es conversando con todos. Pese a que algunos digan que van a rechazar todo y que se niegan a... Porque cuando uno dice que va a rechazar todo, se está negando a discutir el tema, porque una cosa es la votación general, otra cosa es la votación en particular. En particular se ven los detalles, se ven las diferencias. Pero Pedro, es la primera vez que empieza que así tan nítidamente aparecen críticas dentro del mismo oficialismo. ¿Qué está pasando ahí? Habría que preguntarle ahí a los diputados de la UDI que hicieron el comentario. Pero el análisis político Mira, no lo sé, la verdad que no sé por qué fue capaz de que... Pero está esa crítica, está la crítica de Arturo Esquella por el oficio. Pero no tiene nada de malo que haya crítica, o que haya visiones distintas. O sea, recordemos, hay un gobierno, hay algunos que están incorporados para colaborar con el gobierno, hay visiones que son distintas y las tenemos desde antes, y eso se va a seguir reflejando. O sea, no tiene nada de raro. Yo creo que hasta eso enriquece el debate, enriquece la discusión, poder tener visiones distintas. Bueno. Y yo espero que se sigan dando, y espero que el diálogo y los acuerdos sigan siendo la forma en que se avance en materia legislativa. Claro, pero cuando hay una frase como es un error abrir espacio a quienes hoy son irrelevantes, en cuanto aporta a la discusión, bueno, vamos a ir a comercial y seguimos con ese tema a la vuelta. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a seguir con este primer café de hoy. Recordemos que estamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con Pedro Pizarro, que es de Renovación Nacional, con el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, y con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Estábamos hablando de la polémica por el oficio, estábamos hablando después por los diálogos, la reunión que sostuvo ayer el ministro secretario general de la Presidencia con el partido, con la bancada del Partido Comunista, con la bancada del Frente Amplio, y que fue criticado desde la UDI, diciendo que para qué se reúnen, que con personas con reuniones irrelevantes y que no llevan a nada, porque igual van a decir que no. Bueno, en fin. A ver, Lautaro Carmona, finalmente al salir de esa reunión, ya algo decías tú, ¿no es cierto? No van a apoyar la idea de legislar. Entonces, ¿para qué reunirse? Esa es la crítica que hace la UDI. ¿Qué diría el presidente del partido? Cecilia, a ver, lo primero, a propósito del Parlamento, el Parlamento es, entre otras cosas, para, como su nombre indica, parlamentar, entre las partes, no con el espejo, no consigo mismo. Y las partes tienen diferencias a ratos que son bastante profundas, pero tienen que cursar. Sí. Lo segundo, quiero decir que rechazar la idea de legislar no es una irreverencia ni un acto ilegal. Está dentro del procedimiento y la consulta, incluso que obligadamente hace la mesa a la sala. Si se aprueba la idea de legislar, bueno, sigue el debate. Cuando se rechaza la idea de legislar,
ya sea y se impone porque hay una mayoría o hay una corriente de opinión que la rechaza, como es el caso nuestro en esta ocasión, está dando una señal pública a los demás dentro del Parlamento, pero también a la opinión pública respecto a que no consideramos que sea necesario, obligatorio, vincular dos proyectos tan distintos, uno con una angustia de urgencia como es el tema de los damnificados y políticas sociales, y otro que tiene que ver con un debate mucho más largo cuando quieren imponer una rebaja a los impuestos a los más ricos, una rebaja a quienes son parte del privilegio de esta sociedad, digamos. Y imaginar, como lo ha demostrado una cantidad de especialistas y de técnicos, que eso es beneficioso obligadamente para el desarrollo del país, no está demostrado, digamos. El chorreo no es la fórmula que un país crece, y cuando alguien tiene una mejor disposición de más recursos porque paga menos impuestos, no tiene por qué obligadamente reinvertirlo dentro del país o en la actividad que se imagina el Ejecutivo lo va a hacer. Puede no hacerlo, puede hacerlo fuera del país, o sea, no hay ni una garantía que esto signifique un beneficio de desarrollo para Chile. Y más todavía cuando todavía está en debate, se va a afectar el poder adquisitivo de las y los trabajadores si no hay un reajuste que indexe lo perdido, que actualice el poder adquisitivo de los sueldos, y para eso, digamos, tiene que haber un incremento que tenga muy presente cuál es incluso el IPC de perspectiva inmediata. Entonces creo que la formulación nuestra es muy evidente, tiene rigor, tiene seriedad, está pensando en una coherencia respecto a qué representamos. La reunión con el ministro es para ir y contarles cuál era la mirada y el análisis desde el Partido Comunista sobre este proyecto. Lo mismo yo podría decir, Cecilia, que la reunión del ministro fue para que él nos explicara lo mismo que todos sabemos. O sea, si uno llega a ese nivel de simpleza de lo que es y para qué son las reuniones, de verdad creo que era un ejercicio obligado dentro de un intercambio democrático. Perfecto. Y había que hacerlo. Yo en eso valoro la disposición, aunque sea en la última de la fila, pero lo hizo, y eso hay que considerarlo, y se ha destacado, digamos, en el sentido el ministro respecto a observaciones críticas del propio sector, digamos. Pero el contenido es el que vale, y el contenido tiene por señal que no da lugar esta reforma de esta dimensión, esta mega reforma que junta cosas muy distintas y que uno podría imaginar se quiere manipular con el derecho más angustioso de la gente para que le den la pasada a que haya más ganancia para los grandes empresarios. Bueno, el tema es los argumentos, ¿no es cierto? Lo hemos ido escuchando todos los días acá en el primer café, los que están a favor, los que están en contra, y por qué. En este momento el tema es las reuniones, los diálogos, si sirven, si no sirven. Quería preguntarle a la presidenta del Partido Socialista, que en varias oportunidades acá mismo en el primer café lo ha dicho, que el gobierno no está dialogando, que llegó con el proyecto ya listo, que no hubo un diálogo previo. Quería saber si ahora hay alguna reunión prevista con el ministro Ruminó desde el Partido Socialista. No, nosotros no tenemos ninguna reunión, y yo creo que es bien válido lo que dice Lautaro de ir a plantearle al gobierno la visión, que no se tomaron la molestia de consultarla antes tampoco. Yo creo que aquí hay un desdén, como lo dije antes, sobre el poder legislativo. Se hace presión, se pide que se tramite esto casi sin pasar por las comisiones. Nosotros como oposición yo creo que tenemos dos logros. Uno, haber logrado que finalmente pase por otras comisiones en la Cámara de Diputados, y el segundo logro es habernos articulado de una manera férrea en cuanto a la idea de legislar, en cuanto a no aprobar el proyecto en general. ¿Por qué? Porque consistentemente en eso señalamos, este es un proyecto que debe dividirse, donde debió darse una tramitación distinta a los temas tributarios respecto de lo que es la emergencia, la reconstrucción e incluso las medidas pro empleo que se proponen, porque son distintos tiempos, distintos niveles de conversación. Paulina, entonces, pero no va a haber conversación, así como hubo con el Frente Amplio y con el PC. No hemos sido invitados a aquello, digamos. Entiendo que sí. El ministro García conversó con los diputados socialistas en la Cámara de Diputados la semana pasada, pero aquí había evidentemente un sesgo del gobierno respecto del Frente Amplio y del PC,
que supongo que lo han intentado reparar con estas invitaciones a la moneda. Claro, bueno, de hecho, pero ha sido criticada estas reuniones, ¿no es cierto?, por diputados de la UDI que sostuvieron que es un error abrir espacio a quienes hoy son irrelevantes. Mira, Cecilia, la forma, o sea, ¿ustedes creen que una democracia se construye de esa manera, con ese tono, con ese desprecio? Yo no sé, por lo menos para mí no hay personas irrelevantes. Creo que todas las opiniones son válidas y que en un tema tan importante y tan transversal como deberá ser una reforma tributaria, que por lo demás, cuando se hace una reforma tributaria se hace con el sentido de recaudar más ingresos para el fisco, no para recaudar menos, que es el sentido que tiene esta. Bueno, con mayor razón, y creo que para todos los sectores sería importante que hubiera una transversalidad mayor, porque imponer algo que puede durar un gobierno es complejo. Entonces, a mí me parece que no hay nadie irrelevante en esto. Y yo espero y confío en que el gobierno va a tener otra actitud. Ese diputado, que no sé quién será de la UDI, no creo que le haga un favor al ministro Alvarado, que también es de su partido y que tiene que tratar de entenderse con los parlamentarios. A ver, ¿qué dice José Carlos Mesa? ¿Ese lenguaje es un error? Yo creo que sí, es un error. ¿Para qué voy a usar eufemismo ni nada de eso? Yo creo que es un error, primero porque si uno tiene que tratar de mantener entre cuando es oposición y cuando es gobierno, más o menos una misma línea. Y esa línea, por ejemplo, que tuvo la UDI en su momento, de sí dialogar con el Partido Comunista, sí dialogar con el Frente Amplio, para sacar cuestiones como, por ejemplo, fueron las 40 horas, para sacar cuestiones como, por ejemplo, fue la reforma de pensiones. En ese momento, felices y contentos dialogaban con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con el Partido Socialista. Aquí don Lautaro nos podrá decir cómo se llevaron adelante esas conversaciones, la misma senadora Bodanovich nos podrá decir. Entonces, que hoy día se cambie de actitud y se diga que no hay que dialogar, a mí me parece que es inexplicable. Yo en ese sentido comparto la opinión ya vertida acá en este miembro del programa, que uno no le ve una explicación. Eso por un lado. Okay. Hay otra cosa que dijo don Lautaro que yo quiero relevar también, que es cuando él dice que existe el pleno derecho a votar a favor o en contra de la idea de legislar, por supuesto, y yo solo quiero destacar, porque cuando nosotros fuimos oposición, hasta hace algunos meses atrás, digamos, nos tocó votar en contra de ideas de legislar con las que no estábamos de acuerdo, varias veces, y fuimos duramente criticados. Se nos decía que nos negábamos al diálogo, se decía que no queríamos conversar, cuando la verdad es que, por ejemplo, la misma reforma tributaria de Marcel en su época estuvo 8 meses en la comisión. O sea, durante 8 meses no se dialogó nada. Por supuesto que se dialogó. Pero después de esa conversación, después de ese diálogo, llega la hora de votar y se vota de determinada manera. Yo, en ese sentido, vamos a ser los republicanos muy respetuosos del legítimo derecho que tienen los distintos partidos de gobierno y oposición de representar a su electorado, a sus votantes, a su base, porque yo entiendo cuando desde el Partido Comunista dicen que no les gusta esta reforma. Están en todo su derecho, y de hecho sería más extraño que les gustara, como bien decía también la senadora Bodanovich. Nosotros hemos sostenido sistemáticamente que una reforma tributaria no solo tiene que ser para subir impuestos, también puede ser para bajarlos, en la medida que esa baja de impuestos vaya aparejada con el crecimiento económico. Ese es el gran, ¿no es cierto?, el objetivo del gobierno. Según ello, con esto se va a reactivar la economía, la inversión, va a haber crecimiento y así se va a compensar más el ahorro fiscal y todo aquello. Ahora, bueno, eso... Y ojo, disculpa Cecilia, sorry que te agregue una cosa, porque esto no es solo pensando en el Estado. Esto es sobre todo pensando en la calidad de vida de las personas, porque lo que nosotros propugnamos es que sean las personas autónomamente quienes lleven adelante su vida, y para eso necesitan crecimiento económico, necesitan mejores puestos de trabajo, y para eso de la única forma que se logra es que exista inversión. Mientras en Chile sigamos teniendo trabas a la inversión, que no es solo lo impositivo, es una parte. Esta reforma se explica también en todas las otras cambios que hay para destrabar la inversión. No es solo el tema del impuesto corporativo, es también el tema de la permisología, es también, por ejemplo, la reducción durante 12 meses, ¿cierto?, del IVA a la vivienda, etcétera. Entonces, para mí hace todo un sentido de que esto sea
un global que se vote y cada uno votará como mejor le parezca. Así es. Bueno, Paulina Bodanovich, que hace parte de la Comisión de Hacienda del Senado, bueno, ya veremos, ahí vamos a seguir conversando sobre esto, ¿verdad? El tema a propósito del lenguaje, ustedes me imagino están al tanto de lo que pasó en el hospital de San Antonio, ¿verdad? Todo este problema, que se le pide la renuncia a la directora, porque había contratado a Janet Vega, que había sido ministra del gobierno anterior, para la subdirección de salud, y fue toda una polémica. Finalmente ayer, ¿cómo lo resuelven? ¿No es cierto? Se concreta la renuncia de la no voluntaria, ¿no?, de la directora, se pone un subrogante y se ratifica a Janet Vega en el cargo, algo que no se entiende mucho. Ella misma dijo que esto era insólito. Pero a propósito del lenguaje, cuando quedó esta polémica, el diputado Agustín Romero, a través de X, escribió lo siguiente: que se vaya Janet Vega y todos los médicos zurdos, y que les corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos. ¿Le parece adecuado ese lenguaje, José Carlos Mesa? A mí me parece adecuada la crítica. Hay palabras que uno puede utilizar o puede no utilizar, pero a mí me parece que lo que algunos médicos hicieron de poner en riesgo la atención médica para defender a una persona, que les gustará o no les gustará, si yo no me voy a meter en las relaciones personales o profesionales que puedan tener, pero nosotros siempre hemos sido críticos de cómo se utiliza de alguna manera a los pacientes para obtener resultados en otras áreas, y eso es de lo que nosotros hemos sido críticos desde el día 1. Aquí se toma una decisión, sí, y esa decisión se busca revertir presionando. ¿Cómo? Bueno, entonces nos vamos todos. ¿Y qué significa ese nos vamos todos? Dejamos sin atención a la gente. Entonces alguien que tiene el corazón de piedra para decir, bueno, no me interesa esto, que se queden sin atención todos estos pacientes. Bueno, yo creo que es válido preguntarse, ¿merecen que el Estado los siga contratando, no? Es una pregunta súper válida. Ahora, pero ¿quién inicia cómo comienza esta polémica? ¿Cómo hay que entenderla? ¿Paulina Bodanovich está en línea? A ver, pues se nos está cortando la comunicación con Paulina a cada rato. Lautaro Carmona, no sé si está al tanto de toda esta polémica y cómo la interpreta. Sí. A ver, yo creo que hay una alteración absoluta de cuáles son los parámetros, los elementos que debieran estar presentes a la hora de evaluar la contribución y el aporte que un profesional le hace a su espacio, a su expertise. En este caso son médicos y están vinculados al aparato público de salud. Todos sabemos que el aparato público de salud tiene un déficit de médicos, tiene un déficit incluso de infraestructura, que regularmente, digamos, está tratando de buscar una solución extendiendo la posibilidad en el sector privado. En este plano yo nunca entendí por qué se juntaba la evaluación de una ex ministra, y se pone el acento ahí, en vez de en la vigencia absoluta de un especialista médico. Y todos dicen que Janet Vega, como médico, es una gran autoridad en la materia. No estábamos privando de una persona, o sea, con pero capacidades esto es persecución política. ¿Cómo hay que interpretarlo? No, esto es evidentemente un sectarismo ciego, de que solo porque viene, como este señor que habla de los zurdos, porque viene desde ese origen, está descalificado y no tendría derechos como otros sí podrían tenerlo y podrían darse gustos. Creo que aquí hay una expresión de la conducción o del intento de influir en la conducción que es contra natura a la salud misma, digamos, y la esencia en este caso de salud pública. Me parece deplorable, muy reprochable, porque lejos de lo que planteaba recién el representante de los partidos de derecha, el diputado José Carlos Mesa, el diputado Mesa, quien pone en juego el tema de fondo, que es la salud, no es quien está reaccionando para autodefender la dignidad del gremio y de los profesionales, porque ellos están haciéndolo desde
la condición de ser médicos del aparato público. Ahora, no desde que están postulando. Claro. Y eso hay que también tenerlo muy presente. Todo esto comenzó cuando justamente sectores republicanos le pidieron, salieron a pedir la renuncia de Janet Vega y pusieron, ¿no es cierto?, dijeron que esto era inaceptable, en fin, y ahí empieza todo esto. Pero bueno, Cecilia, una sola precisión para que no quede en el aire una idea. El tema con la señora Janet Vega no es que haya sido ministra, no haya sido ministra, no es que sea... Pero es el argumento público que hay. Pero, don Lautaro, déjeme continuar, por favor. El tema es que mientras ella era ministra de Desarrollo Social, mantenía a través de una funcionaria conversaciones con un terrorista que hoy día está condenado, que hoy día está en proceso, ¿cierto? Que hoy día está siendo investigado por cuestiones súper graves. Esa es la crítica. Eso fue ya desechado y ella misma se defendió y está oleado y sacramentado. Pero de ahí parte. Pero que el tema... Pero parte mal entonces. Pero que, claro... el tema es cómo se relacionó una cosa con la otra, digamos. Pero bueno, el asunto es que ahora está ratificada y no se entiende. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este tema. Pero yo lo mencionaba a propósito del lenguaje que a veces se instala de lado y lado. En este caso yo estaba nombrando un caso, ¿no? Esto de hablar de médicos zurdos o de personas políticas que son irrelevantes, que no vale la pena dialogar. Por eso decía cómo cuidar, de hecho la propia presidenta del Senado lo decía, que ella se preocupa de mantener, ¿no es cierto?, el clima y no usar ese tipo de calificativos, ¿no? Porque no se avanza así. Ahora, quería, a propósito de esto de los recortes, y que también se habló mucho de la preocupación por recortes en el Ministerio de Justicia que podrían afectar a los programas relacionados con derechos humanos. Esta mañana en el diario de Cooperativa, el ministro de Justicia aseguró que hay total continuidad en el programa de derechos humanos, que se aplicará esto de la optimización de los recursos en gastos operativos como infraestructura, viáticos y horas extras, protegiendo las asignaciones de servicios esenciales. Entonces aseguró que no hay ningún riesgo de que estos programas vayan a sufrir alguna afectación, como el registro civil o el servicio médico legal. Había mucha preocupación en la izquierda, Lautaro, por este tema. ¿Se queda tranquilo con esta declaración el ministro de Justicia? Yo espero que eso tenga consistencia, no haya nada que se le quede en el tintero, que luego, a propósito de esta afirmación, se zanje el que los criminales de lesa humanidad no tienen derecho a beneficios carcelarios. Los criminales de lesa humanidad no pueden prescribir en su delito ni son amnistiables. Lo mismo en que se repare la posibilidad de el simbolismo que tiene como parte de un testimonio del terror y del horror el tema de Colonia Dignidad, y no aparezca como un tema que es de obras públicas no construye, que no sean casas, etcétera, etcétera, unos argumentos que son bastante sofisticados y no tienen nada que ver. Él ha dicho que se mantiene el plan de búsqueda. Yo espero que se haga con absoluta transparencia y participación de las agrupaciones, que son las más interesadas en que este plan de búsqueda, después de tantos años, nosotros estamos, por ejemplo, en este año solamente hablando de sobre 100 dirigentes comunistas que están detenidos, desaparecidos a propósito de la represalia del año 76. 50 años después, seguimos en lo mismo porque el Estado no se ha hecho cargo. Espero que este plan, que tiene que ver con que el Estado asuma responsabilidades, siga adelante y se demuestre que no está de por medio nada que vaya por anga o por manga a parecerse a una impunidad para los criminales de lesa humanidad. Respecto a los indultos, justamente, que dijo el ministro de Justicia, que no hay ningún indulto firmado, que se están analizando caso a caso, y que él en el escritorio no tiene ningún indulto por firmar, así que por ahora está ahí. Esa es la aseveración del ministro de Justicia esta mañana en el diario de Cooperativa, donde habló de muchísimos otros temas también, y que la pueden escuchar en cooperativa.cl. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, nuestro primer café de hoy con Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, José Carlos Mesa y Paulina Bodanovich. Pedro, si hacemos un balance general de lo que ya llegamos hasta ahora de gobierno, por ejemplo, esta mañana el ministro de Obras Públicas, el ministro Raúl decía, anoche lo decía, esto no... Recién llevamos un mes y medio, acá hemos hecho hasta ahora más de lo que han hecho otros gobiernos, en fin, ¿cómo se ha ido desgastando el gobierno en polémicas tal vez innecesarias o errores no forzados? ¿Qué dirías tú? A ver, yo creo de que el balance es positivo. O sea, siempre las instalaciones son complejas, siempre las instalaciones se pueden cometer... ¿Por qué positivo? Es positivo porque, a ver, primero el tema de la emergencia está con un proyecto de ley que ya está presentado y se votará prontamente. Sí. Las señales que se han enviado para efectos de lo que es recuperación de empleo, para lo que es para los decisores de inversión son favorables en el sentido que se está buscando certeza, se está buscando celeridad, se está buscando competitividad, y eso claramente es bueno para recuperar el empleo, que es una de las grandes emergencias. Tenemos un desempleo sobre el 8% y una informalidad sobre el 26%, o sea, ahora que viene el 1 de mayo es importante recordarlo, o sea, el que no tiene trabajo tiene sueldo mínimo de 0, entonces también hay que tener claro en ese punto. Hay temas que se tienen que mejorar, claramente, yo creo que en todo gobierno. Creo que las comparaciones de un gobierno con otro son odiosas, cada uno tiene que preocuparse del gobierno en que está. Creo que el tema comunicacional hay que reforzar, sobre todo desde el segundo piso, y ahí como comparto algo lo que ha dicho el senador Esquella, que hablábamos hace algún rato atrás. Es poco el tiempo, o sea, estamos hablando de casi 2 meses. O sea, creo que han habido mucha polémica que ha sido más bien artificial o preocupada de cosas que no son tan relevantes. O sea, primero, por todo este tema de los retiros de reglamentos, por poner un ejemplo. Hay muchos que ya están de vuelta y que se revisaron, que era lo más legítimo que se quisieron revisar, y volvieron la gran mayoría para la tramitación que está. Tenemos ahí un par de diputados que están preocupados hasta del almuerzo en el casino. O sea, creo de que hay que irse preocupando de los temas relevantes. Creo de que la instalación siempre va a tener algún tipo de inconveniente, pero creo que el balance es positivo y creo que se ve bien hacia adelante, sobre todo para lo que es recuperación de empleo, que al menos para mí es una de las mayores urgencias que tenemos que hacernos cargo prontamente. El ministro Arrau decía anoche, hemos estado 45 días, hemos hecho una brutalidad de cosas, hemos estado ahí concentrados en empleo y seguridad. En materia de seguridad, José Carlos Mesa, como del Partido Republicano, que era una de las grandes, ¿no es cierto?, demandas de ustedes en el gobierno anterior, hasta ahora, ¿qué percibe? ¿Le gustaría más mejores y más señales de parte del gobierno en materia de seguridad? Bueno, hemos tenido que ir ordenada y escalonadamente viendo los distintos temas. La principal urgencia hoy día para los chilenos cambió, es cosa de ver los distintos estudios de opinión, como la preocupación por la estabilidad económica de las familias, como la preocupación por el empleo se instaló, y yo creo que eso explica el por qué los primeros 45 días de gobierno la centralidad estuvo en esos temas. Cuando uno mira, por ejemplo, Cecilia, que sumados los desempleados más los que tienen empleos informales, o sea, que no cotizan, que no tienen salud, ¿cierto?, suma casi un 30% de la fuerza laboral en Chile. Eso es una cuestión demasiado preocupante. Pero el tema de seguridad, le preguntaba. Por eso le decía que hay que ir por ordenada y escalonadamente. ¿Y no era la gran urgencia seguridad? Sí. Por eso le decía que hay que ir ordenada y escalonadamente, Cecilia, se lo digo por tercera vez. ¿Por qué? Porque aquí hay cuestiones que son urgentes. Por eso yo le llamo la atención a usted, al panel y a quienes nos escuchan, que 3 de cada 10 chilenos están en empleos que no son formales o ni siquiera tienen trabajo. Y a eso súmele usted un número importante de chilenos que nos estarán escuchando ahora y pensarán, yo estoy en un trabajo, claro, cotizo, pero en un trabajo que me pagan menos de lo que necesito ganar, en donde tengo condiciones laborales que no me satisfacen, pero no me puedo arriesgar a renunciar para buscar otro trabajo porque la posibilidad de encontrar un trabajo es muy baja. Encaminado el carro, por así decirlo, en esas materias, con el plan de reconstrucción y con el gran destrave que se ha hecho de un montón de proyectos de inversión, ahora lo que corresponde, y eso es lo que ha anunciado el presidente justamente ayer en el aniversario número 99 de Carabineros, es concentrarnos en la agenda de seguridad. Los anuncios van a venir en lo sucesivo, pero ya hay un cambio importante, al menos en lo simbólico. Yo sé que lo simbólico nunca es suficiente,
pero al menos son cambios que se notan. Por ejemplo, ayer todos los ministros y subsecretarios desplegados en distintas unidades policiales para asistir al izamiento de la bandera el día del aniversario de Carabineros. A mí me tocó estar con el ministro García Rominotti y la subsecretaria Constanza Castillo en la 30 Comisaría de Radio Patrulla. Son pequeños símbolos. Ahora en adelante lo que corresponde es justamente pasar a los anuncios concretos, pasar a las medidas concretas, que no siempre pasan por leyes. Aquí yo creo que, me imagino que tanto la senadora Bodanovich como el presidente del Partido Comunista, el señor Carmona, ¿cierto?, van a relevar, y en eso nosotros nunca le vamos a negar eso, la cantidad de proyectos en materia de seguridad que se aprobaron en el gobierno anterior. Muchos de ellos con los votos del Partido Comunista y muchos de ellos sin los votos del Frente Amplio Partido Comunista y con los votos del Partido Republicano, perdón. Entonces, hoy día hay que pasar también a la gestión y a la acción, y eso es lo que yo espero que lo podamos ir viendo en los próximos días. ¿Y la ministra Steiner, qué le parece a usted? Yo creo que es la persona indicada para dirigir el Ministerio de Seguridad Pública en Chile por su labor justamente logística, por su labor investigativa. ¿No le preocupa hasta ahora ninguna de las comentarios que se ha hecho sobre la baja en las encuestas, sobre opiniones de especialistas en el sentido de que no está, digamos, a la altura de lo que se esperaba de ella? Bueno, en fin, tantos comentarios. Sí, es que, mire, si el gobierno se dejara guiar simplemente por los comentarios y los analistas hay para todo. Y encuestas siempre van a haber. Nosotros construimos nuestro camino desde el Partido Republicano mirando las encuestas con un dejo de distancia. No las despreciamos ni las menospreciamos. Cuando estábamos arriba nos alegramos, evidentemente, y cuando estamos un poco más abajo nos preocupamos. Pero no son lo que determina nuestro actor político, y yo creo que en ese caso, en el caso de la ministra en materia de seguridad pública, con mayor razón aún, hay que mirar las encuestas de reojo simplemente, pero concentrarse en los temas fundamentales. Yo creo que la ministra Steiner tiene la gran oportunidad y la gran posibilidad de demostrar de qué está hecha y de lo que es capaz de hacer. A ver, Paulina Bodanovich, dos temas. Uno, esto de la seguridad, si está al debe el gobierno todavía en materia de seguridad, si hubieran esperado algo más, o dice, hay que ir paso a paso, dice el diputado José Carlos Mesa, ¿no es cierto? En orden, primero solucionemos lo del trabajo, después vemos lo de la seguridad, bueno, en fin. Ayer el presidente Kast anunció un paquete de medidas de apoyo para las familias de los carabineros, también un refuerzo en la dotación policial. En ese sentido, senadora, ¿qué diría? ¿Cuál es el balance a 45 días del gobierno? Tú dices si hubiéramos esperado algo más. Sí. Yo hubiera esperado algo. La verdad es que un gobierno que se fundó en los cambios en seguridad, en criticar al gobierno anterior, en decir que todo estaba malo, y llega y no hace nada, yo creo que es como para estar un poquito preocupado. Cambian las cifras o la forma de cálculo de los homicidios, pero tenemos más homicidios que antes. Tenemos problemas complejos dentro de las policías de investigaciones, que son por todos conocidos. Tenemos por fin hay algún anuncio ayer en orden a que haya mayor dotación de carabineros, pero por ejemplo el proyecto que aumenta o alarga la carrera policial, que es una solución que se propuso en el Congreso por el gobierno anterior, el gobierno ahora no llegó a ese día, no fue nadie a defender el proyecto, que además le da beneficios pecuniarios a carabineros, un bono. Entonces uno dice hasta dónde realmente es un tema que le preocupa al gobierno. Y lo otro, yo coincido con el diputado, no todo se arregla con leyes. ¿Cuál es el cambio que va a haber en la política policial, en la persecución criminal? ¿Cuáles son las orientaciones distintas que desde el gobierno tendrían que haber dado? Porque ellos venían a solucionar el tema de la seguridad, todo estaba malo y todo estaba mal hecho. ¿Cuál es el cambio? Porque más carabineros no es un cambio, es algo positivo, por cierto, yo estoy de acuerdo, pero no es un cambio. Yo habría esperado que hubiera otra disposición, un plan de persecución en los barrios, de búsqueda de las armas, en fin, bueno, no hay nada. Tal vez no hay cambios porque lo que había estaba bien, podríamos decir. Entonces, ¿por qué el gobierno dijo que todo estaba mal? Me permite, Cecilia, senadora, por favor. Mire, uno tiene que evaluar también los hechos concretos.
por ejemplo, 16 de marzo, 5 días después de haber asumido el mando el presidente Kast, en menos de 3 días se lograron detener a 2.905 prófugos de la justicia. Eso fue en la primera semana. Pero se sabe que eso no es la primera vez que ocurre, ya lo dijo el ex ministro Luis Cordero, en varias oportunidades había ocurrido. Esos son, pero ojo Cecilia, nunca había ocurrido en un tiempo tan acotado, ni en la cantidad en la que ocurrió. Si el gobierno, a ver, yo me sorprendería si el gobierno dijera, no, nosotros no encontramos ningún prófugo. Por supuesto que que es lo mínimo que tienen que hacer, pero lo que voy yo es que aquí pasa por cambio de gestión y acelerar y poner en el centro esta cuestión, la materia de seguridad pública, y en mostrar resultados concretos. Yo veo que esos resultados concretos se están dando. Pensemos, por ejemplo, incluso cómo afecta de manera no directa, pero de manera muy importante, el problema fronterizo en el crimen organizado internacional. Los cierres de frontera que se están haciendo físicos también ha resultado. ¿Se refiere a la zanja? Y no solo la zanja, todo el control fronterizo. Parece, por ejemplo, cómo se detuvo a un convoy de 30 vehículos ingresando ilegalmente por una mafia en la frontera por el ejército hace una semana atrás. Eso, cuando nosotros le preguntábamos en su época a la ministra toda la Comisión de Gobierno Interior, le decíamos, oiga ministra, ¿cuándo vamos a tener controles físicos en la frontera? Y ella decía que era imposible. Bueno, resulta que sí era posible. Y no hubo que hacer ni una nueva ley, ni aumentar el presupuesto, simplemente a tener una decisión y tener una convicción en que las cosas se pueden hacer. Yo creo que resultados hay. ¿Paulina está ahí? Sí, control físico ha habido siempre. Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas hace 10 años y ha habido control. De hecho, había un decreto que se dictó en la época en que nosotros estábamos en el gobierno. Así que creo que lo que uno habría esperado es un plan. Es decir, mire, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a perseguir al narcotráfico de esta manera. Vamos a perseguir la tenencia ilegal de armas de esta manera. Vamos a tener un plan que integre, no sé, una fuerza de tarea especial. La zanja, yo no sé si alguien, el delegado presidencial hizo una denuncia por el robo de la maquinaria que se la robaron los bolivianos, cuando estaban haciendo la zanja, porque ahí hay un delito, digamos. Entonces, cuando se ofrecieron soluciones simplistas, que finalmente además terminan siendo un fiasco, yo creo que tenemos un problema, porque el problema de la seguridad afecta a todos, pero sobre todo afecta a las clases más populares, que son las que tienen al vecino que vende droga, son las personas que no pueden salir a tomar la micro, las mujeres que llegan tarde o los estudiantes que son asaltados. Entonces, creo que este es un tema que es fundamental para nuestro país y que fue el caballito de batalla del gobierno, del candidato. Entonces, fíjese que llega al gobierno, decía que le faltan tantas horas para que los expulsemos a todos. ¿Cuántos expulsados hay? Han salido más seremi que expulsados del gobierno. Entonces, la verdad es que aquí no hay un plan. Entonces, más allá de la ministra, yo creo que no hay un plan de trabajo, no hay ninguna seriedad en las propuestas. Todo lo que se dijo finalmente se ha diluido y el problema sigue igual. Y tampoco hay un reconocimiento a la tarea anterior. Sí, José Carlos Mesa. Cortito. Sí, porque nos quedan pocos minutos, pero a lo mejor a usted no le pueden gustar los planes o las cosas que se están haciendo, y en eso es súper válida la crítica, pero debe decir que no hay un plan cuando hay un delegado presidencial especialmente dedicado, ¿cierto? Que es el exalmirante Soto. Cuando hay un plan que se llama Plan Escudo Fronterizo, que se propuso en campaña y que se está implementando, y que, como le he contado yo, tiene resultados concretos. Porque esto no es solo construir una zanja, esto es aplicar una serie de medidas que se están aplicando hoy día en materia fronteriza. Entonces, de ahí a decir que no hay un plan, yo creo que es un poquito excesivo y performativo de su parte. A ver, ¿se puede decir algo, no? Por supuesto, Lautaro Carmona. A ver, yo diría lo primero en términos gruesos a propósito de los 45 días, es que queda en evidencia el dicho popular, otra cosa es con guitarra, porque efectivamente era imperdonable la exigencia, fiscalización al por mayor, no sé cuántos cientos de auditoría, etcétera, y al final termina eso cayendo en que hay que auditar una cena que organizó el presidente en La Moneda, digamos. Entonces, tanto exagerar una nota de
de probidad, de trasladar al otro lado el sentimiento de fiscalización, termina, digamos, tropezando con la práctica que lleva adelante, en este caso, el propio gobierno. Lo segundo, yo creo que en buena hora la opinión pública ha indicado que el problema más serio que le afecta y que le preocupa es el tema de empleo y salario. Eso como primera cosa. Yo creo que eso tiene como trasfondo que todos damos por hecho que está avanzando una política de seguridad que viene desde el gobierno anterior, que alcanzó niveles muy significativos, incluso en la legislación, pero que no puede tapar lo que es la angustia diaria de la familia y que son el tema de el empleo y cuáles son los niveles de ingreso. Y en ese plano, el anuncio de reforma tributaria en beneficio de los más ricos deja desprotegido a los trabajadores en cuanto a sus elementales necesidades y sobre todo a los sectores medios. Porque la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué la validación que por la vía de encuesta tiene la ciudadanía respecto a la gestión del presidente y del gobierno ha caído tan brutalmente en solo un mes y medio? Que no sea porque hay una decepción entre lo que esperaba la gente, porque se le prometió y se comprometió, y lo que está ocurriendo en la realidad. Yo pido que no hay otra posibilidad de medir, salvo esperar una elección, pero para eso hay que esperar 3 años más, digamos. Por ahora, más vale que escuchen la voz de la ciudadanía y del mundo social organizado, de lo contrario, Lautaro, va a crecer el rechazo. Antes que se nos termine el tiempo, quería a ver qué me dice. Ayer leo un titular del diario La Tercera que dice: PC aleona fuerzas aliadas a convertir el 1 de mayo en el primer gran hito de expresión callejera contra Kast. Yo creo que eso es una construcción. Y pone una frase suya, ¿no es cierto? Que es el primer parlamento abierto al mundo popular y social, capaz de levantar un contramensaje que sea muy propositivo. Habrá que usar todos los mecanismos de la comunicación boca a boca, persona a persona, cuadra a cuadra, fábrica a fábrica, para hacer del 1 de mayo una gran manifestación cívica, dijo usted. A ver. Eso que tiene de diferente, si usted toma en cuenta 100 países y 100 años, que no sea la historia del movimiento sindical, que siempre lo ha hecho. ¿Cuál es la expectación y lo novedoso que hay para gente de gobierno? Que el día 1 de mayo los trabajadores entreguen su palabra respecto a sus problemas y por tanto levanten demandas. Y si eso es una cosa rara, extraña, de verdad no sé cuál es el mundo y en qué país vive. Entonces, ¿cuál es la expectativa para este 1 de mayo? Entonces, querer asociar que esto es un tema que está vinculado restrictivamente a un partido político es no querer ver la realidad y tergiversar en una caricatura que se cae por sí sola. Mi expectativa es que haya una gran movilización cívica. Mi expectativa es que sea una fiesta de los trabajadores, mi expectativa es que haya una palabra muy profunda, muy rigurosa y muy seria, representando sus intereses y a los sectores sociales cercanos al mundo del trabajo. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que las manifestaciones son para el mundo del trabajo, justamente como el 1 de mayo, la oportunidad tal vez de presionar, de hacer ver las reivindicaciones, etcétera. Paulina Bodanovich, la expectativa para este 1 de mayo. Siempre el 1 de mayo es una fecha de conmemoración de la lucha histórica de las y los trabajadores. Como Partido Socialista siempre hemos marchado, hemos estado presentes en el acto. Está el presidente de la CUT, hoy día también es socialista, el presidente de la NEF, de manera tal que es una ocasión importante de relevar los problemas, los avances que hay y todo lo que falta por hacer. ¿Está movilizado el mundo del trabajador, el mundo social, lo suficiente como para salir a la calle en una manifestación contundente? No lo sé, yo espero que sea como todos los años una ocasión en que se puede poner el énfasis en las falencias que existen todavía, en el respeto a los derechos de los trabajadores. Cuando hemos escuchado, por ejemplo, la idea de terminar con los feriados irrenunciables, o ahora que estamos en el debate del salario mínimo, creo que son ocasiones importantes porque
el mundo del trabajo ha cambiado, por cierto, tiene otras variables, pero las condiciones laborales siempre son complejas porque parte de un presupuesto. La existencia del derecho laboral está en que no hay una condición de igualdad entre el trabajador y el empleador, de manera tal que la unión hace la fuerza sindical en Chile todavía es baja. Yo espero que con los años vayamos aumentando esa posibilidad de sindicalización, pero poner los temas de los trabajadores siempre es necesario y el 1 de mayo es la mejor ocasión. Bueno, ahora la CUT llama, ¿no es cierto?, a marchar este 1 de mayo, dice que van a presionar con fuerza al gobierno por un salario vital. Esto, y sabemos que ya va a comenzar la discusión, ¿no es cierto?, por el reajuste del salario mínimo, y no va a estar fácil, parece, como todos los años, además, siempre es todo un tema aquello, ¿no? Pero esto del salario vital, que van a insistir, ¿no es cierto?, desde la CUT, ¿cómo lo lee Pedro Pizarro? A ver, no es una idea nueva, se ha escuchado varias veces. A mí me encantaría que la preocupación estuviese por ese más de 8% de desempleados, por ese más de 26% que está trabajando en forma preocupación sin por social. Parte de la CUT. Exactamente, o sea, la preocupación tiene que estar en incorporar a la seguridad social a ese cuarto de la población que trabaja, pero no tiene seguridad social. ¿Qué debería hacer la CUT en ese sentido, por ejemplo? Y ahí, en todas las medidas en materia laboral, uno tiene que ver el impacto que tiene. Hemos tenido harto cambio en materia laboral los últimos años, y buenos cambios, temas de reducción de jornada, de ICAREN, etcétera, pero todo eso hay que irlo viendo en el impacto que tiene en la empleabilidad para no afectarla, y ir viendo si se quieren seguir haciendo modificaciones, que bienvenidas sean, pero tenemos que revisar lo que se ha avanzado, que no es poco, y se ha avanzado con acuerdos en el Congreso, por consiguiente no es atributo de un sector u otro, pero tenemos que ir viendo que eso no nos afecte en la empleabilidad, porque si sigue el desempleo en 8% y aumenta la informalidad, digamos que no es un buen camino en materia laboral. Pero hay un contexto especial, un clima social especial, este 1 de mayo, ¿creen ustedes, José Carlos Mesa? A ver, evidentemente cambia la aproximación cuando lo decía la misma senadora Bodanovich. Hoy día los representantes, los dirigentes de la CUT, ¿cierto?, la NEF, son militantes de partidos de oposición. Entonces evidentemente cambia la aproximación que se tenga hacia el gobierno. Eso es normal, es natural y evidente. Yo lo que espero es que exista una preocupación no solo por los derechos de los trabajadores, que eso yo creo que es lo fundamental, y todos lo van a decir, pero también que pongamos una preocupación especial por los derechos de quienes hoy día no están en la protección del Código del Trabajo, lo que decía los que Pedro, están en la informalidad, y también los que no tienen trabajo. Y para eso tenemos que preocuparnos también de las pequeñas y medianas empresas, que son las que aportan una gran cantidad de puestos de trabajo, y sobre todo, Cecilia, los que más sueldo mínimo pagan. Las grandes empresas no pagan sueldo mínimo, pagan sueldos mayores al sueldo mínimo, pero el 80% de quienes ganan sueldo mínimo trabajan en pequeñas y medianas empresas. Entonces, a ellos también tenemos que incorporarlo en la discusión. A mí me toca presidir la Comisión de Trabajo cuando se esté dando la discusión de salario mínimo. Así es. Y mi intención es que los representantes de las pequeñas y medianas empresas también tengan una voz dentro de la discusión y puedan decirnos cuáles son sus complejidades, cuáles son sus dificultades y qué es lo que esperan también. Aquí hay que ponerlos a todos a conversar, y no podemos simplemente hacer como que un sector no existiera. Bueno, Paulina Bodanovich, José Carlos Mesa, Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, muchísimas gracias, buena semana, que les vaya bien. Buena semana. Muy buenos días para ti y para todos los panelistas. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.